Muy buenas noches a todos nuestros audiovisuales. Bienvenidos a Créate Podcast, el podcast que te enseña a sacar de lo peor de la vida lo mejor de la vida. Mi querido audiovisual, no te creas especial por lo que sufres. Lo que te hace especial es lo que haces con ese sufrimiento. Mi nombre es Ángel. Mi nombre es Felipe y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Andrés. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias a ustedes por la invitación acá. Un gusto charlar con ustedes. Hoy vamos a arrancar, Ángel, por un tema muy... Mira, la gente, todos nuestros audiovisuales nos han venido preguntando respecto al tema de empresa y precisamente, Andrés, antes de que abordemos todo el tema que hablamos en la previa, yo quisiera que le comentes de pronto un poco a la gente cuál es esa experiencia como empresario en empresas y por qué es la razón por la que estás el día de hoy acá. Sí, pues digamos de que mi experiencia de las empresas es porque mis papás son emprendedores desde muchísimo tiempo antes. Entonces, ellos crearon una panadería como tal, empezaron a emprender y a base de ellos, de la experiencia, de las enseñanzas de esos, empiezo, digamos, a proyectarme yo en la vida. Empiezo, digamos, a aprender ciertas cosas que me van a servir, digamos, el saber hablar con las personas, digamos, el tener una dedicación, el tener una responsabilidad y un compromiso, porque, digamos, creo que es como las principales virtudes que puede tener una persona, que es la responsabilidad y el compromiso. Y si hay un emprendimiento, una empresa que requiera las dos cosas, es la panadería. Una panadería. ¿Y quién es hoy Andrés hoy en día? Hoy en día soy un desarrollador de software, soy ingeniero de software. Ok, completamente al otro lado. Al otro lado. Y allá nos va a llevar, porque bueno, yo quiero hacer un paréntesis acá. Andrés es un amigo de toda la vida. Nosotros estudiamos juntos. Yo le decía a Andrés antes de iniciar, jamás pensamos los dos estar haciendo lo que estamos haciendo total. hoy. Y es muy bacano porque, a ver, yo conozco la historia de Andrés, que ya la va a contar, lo que está haciendo hoy en día, porque es una de las profesiones con más futuro en el mundo, que realmente usted quiere estudiar algo, estudie lo que estudie. Siempre le dan ese consejo, y ese es un consejo erróneo, pero siempre le dicen a uno, estudie algo que dé plata. Sí, si total. hay algo que esté dando plata en este momento es eso. el desarrollo. Eso es cierto. Entonces, pues yo al man, perdón, es parcero y él sabe que es con confianza, exacto. Le tengo un cariño brutal porque yo vi por partes, porque uno no está en la vida de alguien todo el tiempo, pero vi por partes cómo fue ese desarrollo de salir de un negocio que para mucha gente dirá la panadería, pregúntale al dueño de Bimbo, Sí. a ver si la panadería Claro. no da. Los negocios son esto, los negocios es confiar, así que como creo que tus papás confiaron en lo que estaban haciendo y les ha ido muy bien, como confiar en ti y tomar la otra perspectiva de decir, no, yo no voy a seguir esto, me va a ir por lo que hoy está dando. Entonces, te agradezco por estar acá, por lo que nos vas a decir y bueno, ¿qué te lleva, ahora sí, qué te lleva a ser un desarrollador web? Sí, es desarrollador web. Desarrollador de software. De software, ok. Yo creo que en la vida hay casualidades y a mí me sucedió una casualidad muy bonita porque yo nunca me proyecté ser desarrollador de software, nunca dije yo quiero ser desarrollador, quiero ser ingeniero de software, quiero trabajar en tal lado, yo nunca lo pensé. Hay veces nosotros tenemos unas mentalidades tal vez un poco pequeñas y no logramos imaginar lo lejos que podemos llegar. Mi meta de vida era arreglar computadores y tener, digamos, pues poder tener un local y pues con eso subsistir. Okay. Entonces, después de unos fracasos que tuve en la universidad, escogí una carrera errónea, una carrera ¿Qué estudiabas? Estudié ingeniería de vías y transportes. En su momento me decían súper bien, estudia ingeniería de vías y transporte y es una carrera que a usted le va a dar plata. Todo el mundo le dice. Digamos, yo creo que cuando uno le puede dar un consejo a otra persona,
nunca debe decirle que estudie eso porque le dé Por plata. dinero. Yo creo que lo mejor, y si hay algo que de pronto a mí me ha ido bien, es porque lo que hago es lo que me gusta. Lo Entonces que te apasiona. mi trabajo yo no lo siento como un trabajo, sino yo me siento a gusto haciendo lo que hago. Y yo creo que lo mejor que uno le puede ir en la vida es hacer lo que le gusta y no lo que le produzca dinero. Uf, Total. Eso, de eso, acuerdo. y Y eso es ya lo muy hemos cierto, hablado. y es muy cierto, porque es que por plata, yo siempre he dicho esto, que uno cuando hace las cosas desde la pasión, ya les he dicho a la gente acá, a nuestros seguidores, que yo soy un tipo apasionado. Y yo digo, cuando uno hace las cosas desde la pasión, realmente el dinero, todo eso no es importante el propósito, es el cómo te sientes haciendo las cosas. Sí, total. Yo sé que tú tienes una pregunta ahí. Sí, no, y de hecho, varios de nuestros invitados siempre recalcan eso. Es como, si usted se dedica a lo que lo apasiona, usted no va a trabajar un día en su Sí, vida. exacto. Usted lo único que va a hacer es divertirse día tras día. Y más divertido aún es cuando uno ve que esa pasión le llena la cuenta del banco. Sí, exacto. Eso es maravilloso. Bro, yo sí, hay algo que estamos en la era de la inteligencia artificial. De la Hay un IA. influencer que yo sigo mucho, que me encanta, y es el Chombo. No sé si... Sí, sí, claro. El Chombo hace poquito hizo un video precisamente de esta generación y de la gente que ha nacido en la generación de la inteligencia artificial y tal. A lo que voy es que esta es la era del desarrollo. Y la inteligencia artificial, que es el tema que está en este momento en boom, va a dejar sin trabajo a mucha gente. Puede sonar Uf, feo pero es muy y qué cierto. feo Sí, que hablemos de total. un tema incómodo, pero de sí o sí hay muchas, de hecho ya hay listados de profesiones que dicen como si usted está en esta profesión, Ujú. estudie Sí, desarrollo, total. Estudie otra desarrollo, sí. cosa, Mire qué va a estudie- hacer, bro, porque las cosas cambian. Y si algo tiene el ser humano es que el ser humano es reacio al cambio. Siempre nosotros... Hay resistencia al cambio. Yo lo veía, mira, yo vivía en Bogotá cuando empezaron a llegar, en esa época, eso lo acabó la pandemia, pero en esa época hubo muchas cosas. O sea, a través de una aplicación tú podías pedir un transporte. Uber, InDriver, ya existen y están vigentes. En ese momento empezó a llegar que a través de una aplicación tú podías pedir una patineta. A través de una aplicación tú pedías a que te fueran a tu casa a recogerte la ropa, te llevaban una bolsa y tú metías la ropa y lo que cupiera ahí te valía X valor Sí, y total. tal. Y la gente decía, cuando empezaron a llegar esas aplicaciones, yo me acuerdo que la gente decía, eso no va a Eso funcionar. no va a pegar. Ujú. Y Eso no va a empezaron pegar. con los trabajos básicos. Y hoy en día las lavanderías tradicionales se están acabando. Y Total. muchas cosas. La gente puede decir, es que eso está acabando con la tradición, pero precisamente ahí vamos. Eso es la tradición. Es que todos estamos llamados a pensar que el mundo avanza y tenemos que avanzar con ese mundo. O nos quedamos. O nos quedamos y eres el que se va a quejar porque te quitó el trabajo una aplicación. Andrés, tú acabas de decir que tú empezaste en el tema de una panadería y ahora eres desarrollador de software y trabajas para uno de los bancos más grandes del país. ¿Qué- Es qué? el Banco de Colombia. Banco de Colombia. Sí, si tú Igual, quieres... igual no te entendí. No, Igual ok, te no, entendí. nadie, es claro que no. Andrés, ¿cómo fue esa transición? ¿Por qué estabas en una panadería? Tú dices que es el negocio familiar y yo te dije afuera, y esta es esa pregunta que te dije que íbamos a hacer en la previa, cuando en la previa te dije, es muchas veces las familias, porque hay un negocio familiar, el impulso para un hijo, para las nuevas generaciones es usted se tiene que dedicar Continuar el a legado. continuar ese legado. Uno, como continuar el legado. Dos, como, pero ya está todo, ya está hecho. Ya lo único que usted tiene que hacer es aprender de esto y hágalo. ¿Fue así para ti? ¿O por qué empezaste en el medio de la panadería y cómo en un punto tú dijiste, no, esto no es lo mío y diste con desarrollo de software? Hay una frase de mis papás que siempre me lo decían. Nosotros trabajamos todos los días, madrugamos desde cierta hora y trabajamos hasta cierta hora para que a usted no le toque tan pesado como a nosotros. Entonces, la idea, digamos, de ellos nunca fue de que nosotros, me refiero, digamos, a mis hermanos y en mi caso, de que nosotros siguiéramos con la panadería. Obviamente, digamos, la panadería es el negocio El motor. que nos dio todo, le debemos todo, pero ellos no querían de que por lo menos de mi parte yo siguiera con la panadería, sino ellos siempre dijeron, nosotros lo queremos ver a usted en un punto alto, queremos verlo profesional, siempre fue el sueño de ellos, siempre fue verme profesional. Entonces digamos de que esa frase a mí me llevó a empezar a desligarme de la panadería. Yo decía, bueno, esto nos ha dado, digamos, pues los ingresos que tenemos hoy en día, nos ha dado cierta comodidad, pero yo no quiero seguir en eso. Yo
yo quiero algo más y digamos de que lo que te decía antes, la panadería es un negocio supremamente esclavizante, entonces te quita la vida social. Entonces yo no quería eso, digamos, para mi vida y pues precisamente mis papás me estaban diciendo no queremos que se quede acá con nosotros. Ok. Entonces, ¿Y eso te llevó a estudiar qué? ¿A hacer qué? pues digamos de que esas frases a mí me motivan a pesar de que en un punto estuve mal porque no pude continuar la carrera de ingeniería de vías y transportes porque sinceramente no me gustaba. Yo No era para nunca, ti, no nunca, era para ti. yo creo que muchas personas se intentan proyectar hacia el futuro y dicen, dentro de tantos años yo me veo como tal persona. Yo intentaba proyectarme y nunca me vi como ingeniero de vías. Entonces yo dije, no, esto no es lo mío. Salí de la universidad, básicamente no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces yo dije, tengo que hacer algo por mi vida porque pues yo no me voy a Sí, quedar acá obvio. en la panadería. Primero mis papás no quieren que yo me quede Que se acá quede ahí. y yo no quiero quedarme, entonces yo tengo que hacer algo y yo sé que yo tengo capacidades para hacer algo. Entonces ahí llega un momento en el que mi hermana básicamente fue de las personas que más me apoyó. Me dijo, yo creo en usted tiene capacidades con la tecnología. Y ahí yo dije, sí, pues vamos a hacerle por el lado de la tecnología, que yo siempre, digamos, he sido como hábil para eso. Y decido ir al SENA a averiguar por programas de educación para ver qué se acomodaba a lo que yo buscaba. Ahí había un técnico en mantenimiento de cómputo que va en Samacá y yo dije, yo me voy a ir hasta Samacá, aprendo a arreglar computadores y ya vengo y monto mi negocio acá. Y ya la hice. Ya luego me dijeron, pero es mejor un tecnólogo que un técnico, porque digamos el Dura técnico es más. más cortico, en cambio digamos un título de tecnólogo le vale más. Y dije, bueno, entonces Ya eres profesional con un tecnólogo. algo así. Técnicamente. Entonces me dijeron, hay una carrera que se llama ATSI. Yo no sabía que era ATSI. No hay ni idea tampoco Y, qué es. y básicamente me decían que era lo mismo, pero pues que era un tecnólogo. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a meter a eso. Se demoraba 3 meses, entonces me esperé los 3 meses e inicié. Cuando llegamos el primer día a clases, yo básicamente estaba esperando de que dijeran, bueno, el computador se destapa así, vamos a hacer esto, a enseñarme a arreglar computadores. Cuando iniciaron con clases de programación, yo no tenía ni idea de lo que era la programación. Me gustaba porque yo decía, se ve chévere, siempre me llamó mucho la atención, pero me parecía muy complicado, o sea, nunca logré llegar a entender eso. Y cuando iniciamos esa clase fue como duro para mí, porque yo dije, no voy a aprender a arreglar ¿En qué computadores. me estoy metiendo? Yo dije, ¿Qué yo, hice? yo en qué me metí, yo la embarré. Entonces las primeras veces fue un poquito complicado, bastante complicado lo diría yo, porque lo que te digo, no tenía ni idea de programación. Ya luego, cuando aprendí lo que significaba ATSI, que es Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Ok. que era lo Ok. que debía haber aprendido desde el principio y no haber. Haber preguntado qué Sí, significaba exacto. eso. Sí. Entonces ya luego me di cuenta que era programación. Fue un poquito complejo también porque habían varias o algunas personas que llegaban de plan de homologación de colegio, que digamos en el colegio a ti te enseñan programación y sales como un técnico de programación, entonces ya puedes complementarlo con un tecnólogo, entonces llegas con saberes previos. Por ciclos propedéuticos. Correcto, entonces llegamos a un punto en el que vamos a hacer la evaluación de saberes previos. Entonces, ¿quién sabe JavaScript? Levantaban la mano y yo, ¿Qué eso qué es? ¿Qué es un Java? ¿Eso cómo se ¿Qué es un come? Java? ¿quién sabe HTML? Y levantaban la mano y yo decía, ¿será que yo me equivoqué de clase? Uf, muy fuerte. Yo no sabía nada. Y una parte compleja era de que yo era el mayor del. Eras el, Ahí, el en, más en el SENA se antiguo, llamaba. el más anciano. Sí, el más anciano, tal cual uno se siente el más anciano. Entonces ahí se le dice ficha, yo era el más anciano de la ficha porque todos tenían 17, 18 años, acaban de salir del colegio. Y yo ya venía, digamos, de una etapa de trabajar en la panadería, de que, digamos, Haber allá. intentado en la De universidad. haber intentado en la universidad, lo intenté 2 veces con la misma carrera, que hay Bueno. veces nos aferramos a los errores, pero Tienes Suele mucha pasar- razón en eso. Suele pasar, a veces nos aferramos a los errores. Sí. Bien, Pero, bien. Andrés, mira, hay algo que, bueno, ya nos metimos en el tema de la programación y ojalá por este lado mucha gente se interese porque sí, es la carrera, no del futuro, es la carrera de ahora. De ahora. Ahora, o sea,
Si usted no quiere estudiar programación, listo, perfecto, pero tiene que entender de qué se trata, tiene que entender que es un lenguaje de programación, tiene que saber que es un entorno de programación, usted tiene que sí o sí saber qué es ChatGPT y la versión 4 que la soltaron hace 2 días, a hoy que estamos grabando el programa, no recuerdo, no estoy seguro qué fecha es, pero a hoy que se está grabando este programa, ya salió la versión hace un Sí. par de días. Y las mismas noticias del lanzamiento de la versión nueva de ChatGPT, si usted no sabe qué es, vaya y busque ya Gracias. porque es No, el futuro. no puedes decir. Ok, Sí, ChatGPT es una perdido. inteligencia artificial y es que allá va la programación, el desarrollo de sistemas que en cierto punto usted los crea, los construye y ellos de forma autónoma empiezan a evolucionar, a crecer, a aprender. Empiezan a Ok. aprender de sí mismo. O sea, ChatGPT es pura es una inteligencia inteligencia artificial. ¿Se Ok, acuerda lo ok. que mató a toda la generación humana en Terminator, Skynet? Es ChatGPT. una IA, Sí, es una allá le IA. llaman Skynet, acá se llama ChatGPT, hasta ahora va en su versión 4.0. Ok. Entonces, yo quiero que de pronto nos metamos un poquito ahí, Andrés. Tú nos comentabas afuera que tu experiencia, en este momento puede haber alguien que nos esté viendo y diga, ok, es la carrera de ahora, es lo que es en este momento. Ujú. Voy a hacerle. Pero es que yo no soy muy bueno para ese tema de las computadoras, mucho menos si me están hablando de que eso es un lenguaje nuevo y yo se lo comparo. Aprender un lenguaje de programación es como aprender un idioma. Un idioma Usted tiene que nuevo. aprender absolutamente todo, la gramática, todo. Usted tiene que aprender cómo se escribe, cómo se lleva, por qué es así, qué significa cada cosa. Es aprender otro idioma. Sí, Pero total. entonces si hay una persona que dice, no, yo ni para los computadores ni los idiomas, a ti se te dio resto, o sea, tú cuando entraste tú dijiste, acá fue, ya, así como pez en el agua, o cómo fue esa experiencia. No, fue bastante traumática. Digamos, creo que me llegó a afectar siempre bastante porque yo no entendía nada. Entonces iniciaron con las clases, iniciaba el profesor, entonces como el 95% del salón ya sabía, entonces él seguía con su clase, digamos, básicamente como que no miraban de que, digamos, habían personas que, ya luego cuando yo me empecé a sentir quedado, yo dije, no, ¿yo ahora qué hago? Entonces yo hablé con el profesor. Ahí había un compañero, digamos, de que tenía una condición un poco diferente, una condición especial, y fue el designado para que me empezara a mí a enseñar porque yo estaba muy Que quedado te con los dieran las demás. tutorías. Tiene Sí, de que me capacidades eran las... cognitivas especiales, ¿no? Sí, correcto. Entonces, estaban los demás en la clase que seguía con El su, ritmo. su ritmo normal, y al lado estaba yo con él en un computador, él intentándome explicarlo de la primera clase. Entonces, pues obviamente yo me sentía supremamente mal porque muchas veces nosotros intentamos comparar como la edad con el conocimiento. Entonces creemos que si tenemos más edad, entonces debemos tener más conocimiento que las personas, siendo una idea totalmente errónea porque no lo es así. Entonces fue complicado porque yo en ese momento yo me juzgaba a mí mismo. Yo decía, yo soy bruto, yo no entiendo. Obvio. Claro. Entonces fue muy complicado. Pero digamos, yo creo que esos momentos son los que donde más uno puede sacar jugo cuando uno más mal se siente, pero tiene esas ganas de superarse. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, yo no me voy a quedar acá, digamos, 5 clases recibiendo toda la primera clase. Entonces yo me empecé a descargar tutoriales, empecé a descargar aplicaciones en el celular, donde digamos básicamente con juegos yo iba aprendiendo la lógica de la programación, que es digamos como si hay una persona que quiere aprender a programar, lo más importante es aprender algoritmia y digamos con eso ya se puede empezar a defender. Muchas veces digamos pensamos, tenemos esa idea de que aprender un lenguaje de programación es aprender un idioma, pero digamos cuando aprendemos un idioma nuevo, Sí. empezamos desde cero, porque todos los idiomas son diferentes. Mientras que digamos los lenguajes de programación, básicamente todos son muy similares. Lo que tenemos que aprender es, digamos, la cosa que caracteriza a cada uno. Entonces, digamos, si yo sé algoritmia y tengo la lógica de la programación en mi cabeza, yo ya puedo desarrollar en cualquier lenguaje que yo quiera porque es simplemente por gusto personal el lenguaje que uno decida desarrollar. Ok. Uf. Sí, no, algoritmia, cuando él dijo, tiene que aprender algoritmia, me hizo, adiós. Estoy en meme ese que están todas las fórmulas ahí. Yo quedo pensando. Claro. Qué bacano, Andrés. Afuera, en el pre-podcast. En la previa. Que nosotros tenemos. Tú nos estabas diciendo algo que Felipe dijo. No. Eso va a pasar acá. Que nos estabas hablando. Tú
pasaste por ese momento ahí de decir, no, No, es que no la sé embarré, la nada, es embarré. que me equivoqué, pero dijiste, me volvió a pasar en un futuro, que ya fue como, digámoslo que ya profesionalmente. Sí, total. Quisiera que nos contaras esa historia. Eh, bueno, yo a partir de que empecé a practicar, empecé a, digamos, a dedicarme tiempo y a creerme que yo podía llegar a ser programador, empecé a evolucionar y empecé a adquirir el conocimiento. Entonces, como yo tenía el gusto, las cosas se me dan muy fáciles, me explicaban ciertas cosas y yo las absorbía muy fácil. Entonces empecé, digamos, a tener un buen nivel, empecé a destacarme como tal ahí en el SENA se le dice no salón, sino se le dice ficha. Empecé a destacarme en la ficha y me empezó a ir muy bien. Entonces, digamos, como que uno empieza a sentirse bien, uno empieza a creérselas de que verdad De sí que sí es, sí de que sirvo sí para es. esto. Vea que soy bueno para algo. Al fin. Exacto, saqué un promedio buenísimo, o sea, fue el mejor promedio de la ficha, me dieron mención de honor por rendimiento académico, llegó una empresa cuando me faltaban tal vez 6 meses para terminar y me dijeron, bueno, por su promedio vemos que digamos es buen desarrollador, entonces queremos contar con usted, le vamos a hacer un contrato de patrocinio. Entonces ese contrato de patrocinio consiste en que digamos a ti te dan cierta parte del salario mínimo, tú sigues Estudiando. manteniendo tu promedio estudiando y cuando termines la etapa lectiva vas a hacer la etapa práctica con ellos. Entonces a mí me ofrecieron eso, obviamente yo dije medio salario mínimo sin hacer nada, Va, nadie lo Hágale, rechaza. hágalo. hágale, Yo no Hágale. busqué nada de la empresa, yo listo, sí, ciegamente hacia allá. Entonces terminé mi etapa lectiva muy bien, súper bien. Llegué el primer día a trabajar. Entonces, la programación tiene varias ramas, muchísimas ramas, infinidad de ramas. Entonces yo estaba, digamos, por el lado del desarrollo web, que es lo que la mayoría de gente se enfoca, que puede haber lenguajes JavaScript, Java, Python, que tal vez son los más conocidos. Yo sabía esos lenguajes, me iba muy bien, pero cuando llegué a la empresa me di cuenta que lo que yo había aprendido me servía tal vez el 5%. De resto no me servía nada. Tenía la lógica de la O programación, sea, que, llegaste que es casi de ceros. de ceros. Por eso te digo, la lógica es muy importante porque si tú tienes la lógica te puedes adaptar hacia cualquier lenguaje. Cuando yo empiezo a ver, resulta que era una empresa que desarrolla software financiero. Yo siempre detesté los bancos. Yo era los que decía, yo nunca voy a tener yo manejo mi plata en efectivo, yo no te voy a sacar nunca un crédito. Sí, ¿para qué me embalo? Pero sí, muchas veces, ahí sí como dicen, el que no quiere sopa le dan 2 tazas. Llegué allá y era software financiero. Y fue supremamente duro porque era, digamos, un lenguaje un poco anterior a lo que yo había aprendido y a lo que se puede ver hoy en día. Era un lenguaje que, Muy digamos, rudimentario. sí, Voy a la vieja escuela. muy a la vieja escuela, Muy a la esa vieja es, esa, escuela. esa es la palabra. Entonces, digamos de que sobre ese lenguaje tú no puedes encontrar tutoriales, videos, porque digamos hoy en día cualquier persona puede ser programador. Todo el mundo hoy en día tiene YouTube. Dice, yo quiero un curso de JavaScript, de Python, entra, ahí lo tiene y se vuelve desarrollador, siendo la profesión que sea. Pero digamos de ese lenguaje no había documentación casi, digamos eran PDFs gigantescos, entonces hoy en día uno dice Hacer investigaciones. aprender hacer a, investigaciones. aprender a programar con un PDF de Perdidísimo. 500 páginas, no, eso es... No, y que quien entiende una programación por un PDF es mucho más fácil cuando a ti te muestran, Sí, cuando tú exacto. encuentras un Julio Profe. Julio Profe, Sí. cuando tú encuentras un Julio Profe que te dice esto se hace así, Así, tal y cual. te vas a encontrar con este error, pero un PDF y de Sí. programación. Sí, entonces era un poquito complicado. Fue bastante complejo porque yo te comentaba ahorita, pasaban días en los que yo me quedaba mirando la pared. A mí me estaban pagando por trabajar, pero yo no estaba produciendo nada porque yo no entendía nada. Yo no sabía ni siquiera qué era lo que tenía que hacer. Recuerdo muy bien de que, digamos, una de las primeras tareas que me pusieron fue arreglar un programa que calculaba los cargos fijos. Entonces me dijeron, no, es que tenemos tal banco, que los cargos fijos están descuadrados, por favor revíselos.
Y yo, ¿qué es un cargo fijo? Claro. ¿Qué es un cargo fijo? O sea, fuera de que no entendías el programa, no entendías tampoco El entorno. a la empresa. Nada de la lógica del negocio. De la empresa. No la entendía nada. Yo decía, pero ¿qué es un cargo fijo? O sea, primero tengo que aprender qué es un cargo fijo. Luego tengo que aprender, digamos, cómo se está metiendo dentro del crédito ese cargo fijo. Y luego tengo que aprender que es un crédito. Básicamente sí. Y luego tengo que aprender la lógica de la programación que llevó a desarrollar todo eso. Era una vaina súper compleja. Fue muy, muy compleja esa etapa para mí. Andrés, ven, no olvides dónde vas en cuanto al trabajo. Yo te quiero preguntar algo. O sea, tú ahorita nos decías, entré porque quería dedicarme a la reparación de computadores, terminé en un curso de desarrollador por no preguntar. Listo, casualidades. Entré al curso de desarrollo y resulta que fui el peor, porque me tuvieron que colocar un tutor especial para darme educación especial, porque yo era el niño especial de la clase, que no era el niño, era el más viejo. Sí, Tú dijiste ahí me sentí frustrado y tremendo porque la sacaste adelante, la lograste con honores. De pronto no lo terminaste de mencionar, tú dijiste tuve muy buen promedio, pero a ti el SENA te escogió para representarlos en ciertos eventos de desarrolladores, etcétera, por tu buen rendimiento. Sí, Hasta sí. ahí vamos muy bien. ¿Cómo fue llegar a esa empresa a nivel emocional y decir, listo, soy un tremendo desarrollador y llegar y ¡prun! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Fue durísimo porque digamos de que las peores decepciones que tiene uno es cuando uno se imagina cosas tan bonitas porque uno se siente capaz, pero llegar a ese espacio y darse cuenta de que es el más incapaz de que hay en la empresa. Fue muy, muy complejo porque digamos de que yo no me veía en la empresa, o sea, a pesar de que yo me sentía de que tenía muy buenas capacidades como desarrollador web, no entendía para nada la lógica como tal de la empresa. El negocio. Fue durísimo, fue fatal. ¿Pensaste en renunciar ahí? Lo pensé muchísimas veces. Ahí digamos como que influye muchísimo la familia. Siempre me han dicho, siempre cuente con su familia. Yo salía de la empresa después de estar todo un día así sentado mirando la pared, pensando y pensando. Llegaba a la casa y me sentía el más inútil del mundo y me ponía a llorar. Yo decía, no, yo la embarré, yo no debía haber escogido esa empresa, yo debía haber primero visto, averiguado de qué trataba la empresa, de en si me podía potenciar en lo que yo quería. Y mis papás me decían, tranquilo, tranquilo, que ya mañana va a ser diferente. Pero era muy duro, digamos, uno estrellarse con la realidad y levantarse al siguiente día con la mejor actitud, porque decían, hoy sí lo voy a romper, hoy voy a llegar, Hoy es el día. hoy es el día, hoy voy a solucionar esos cargos fijos y mejor dicho, y llegaba y se daba cuenta de que no había nada por hacer porque iba a seguir sentado así mirando hacia la pared. Fue bastante traumático y obviamente pensé retirarlo, pero yo creo que hay que valorar también lo que uno ha hecho en el pasado y digamos la etapa del SENA, del estudio del tecnólogo, fue una etapa muy bonita porque digamos a mí aparte digamos de las habilidades que me dio como desarrollador, también me dio otras habilidades que se pueden llamar como habilidades blandas, en las que digamos yo aprendí tal vez a hablar un poquito más, a comunicarme, porque digamos yo era el mayor de la ficha, entonces yo tenía digamos como la capacidad un poquito de liderazgo, que eran cosas que yo nunca en la vida había tenido porque pues digamos mi personalidad es muy introvertida, pero en el SENA desarrollé unas habilidades que me habían servido digamos para crecer como tal personalmente. Súper, no es solamente el pénsul académico, Sí. sino la experiencia, ¿no? Y generalmente a mí me hablan de programador, él siendo mi amigo, con todo lo que ha pasado. Para mí, Andrés sabe lo que yo se lo dije antes de iniciar el podcast. Usted debió haberse lanzado por esta vaina. Me dijo, sí, pero uno tiene que ser serio en la vida. A lo que yo voy es todo esto que le pasa a uno en la vida, las malas decisiones que a veces tomamos, algunos lo llaman karma, y me estoy robando esta frase de una amiga, no es karma, el karma no existe, ella dice que solemos decirle karma a las malas decisiones que tomamos. Sí. Pero todos esos momentos que uno dice, sabe que toma los riesgos y a veces calculados, o a veces ni siquiera uno se da cuenta de en qué se está metiendo, como lo que le pasó a Andrés con la carrera y dónde está hoy en día, que hacia allá vamos, es decir, es importante no solamente embarrarla, sino solamente aprender de ello, sino además es
es tu camino, es tu pasado te hace el que hoy en día, alguna vez yo con él me senté en un puesto de colegio, creo que fue mi primer mejor amigo en el colegio, luego no Sí. lo fue, luego no lo fue, hoy en día es el de mis amigos el primero que está acá sentado, después de Felipe. Sí, porque pues ya saben que él El es co-host. el co-host, es el co-hostía. El co-host. Ah, sí, claro, que Sí. si él me la monta, yo se la voy a montar. Es De el eso se co-host, trata, de eso se obvio, trata. obvio. Andrés, quisiera que le dijeras a la gente digámoslo de que nosotros acá traemos negocios, Sí. traemos emprendedores, Total. pero también queremos decirle a la gente, para mí, y esto va muy de mí, que hay dos cosas que primero el 90% de los negocios muere en los 2 primeros años. Eso quiere decir que el emprender no es para todo el mundo. El emprender no es para todo el mundo, meterse en los negocios no es para todo el mundo y hay que entender lo que sí se necesita de muchos factores como la suerte, como el trabajo duro, como el estudio, como en muchas vainas. Yo por primera vez lo voy a refutar, pero quiero que le haga la pregunta. No, hágale la pregunta a Andrés y yo Después quiero. me Sí, refuta. total, Listo, total. listo. Por primera vez en el programa, en 8 capítulos. Vamos a pelear acá. Vamos a agarrar. No. Hágale la pregunta a Andrés. Digamos que yo sí siento que el emprender no es para todo el mundo. En tu caso, y de que estamos hablando puede que hoy en día sea lo que tú haces, la carrera de hoy y posiblemente sea una de las carreras del futuro. Posiblemente digo porque lo que estamos haciendo nosotros También. posiblemente Creación sea de una de las contenido. carreras del futuro. Ya viejos y con 30 años acá. ¿Tú qué le dirías a la gente que le apasiona esta vaina? Porque yo recuerdo jugar videojuegos contigo y siempre me partiste las Sí nalgas. sabemos, sí. Las nalgas, sí. Y siempre te vi muy metido como en esta cuestión de la tecnología. ¿Qué le dices a los peladitos que nos están viendo y a la gente que no la entiende, que no entiende la tecnología? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va tu carrera? Bueno, primero que todo, la gente que ve esta carrera, lo que mencionaba al principio, tiene que ser el gusto. El gusto es el que te va a llevar, digamos, como tal a esa carrera. Esta carrera, hoy en día, como decías, es de las que más tiene proyección, pero también es de las que más hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque precisamente estábamos mencionando ahorita de ChatGPT. Básicamente nosotros como programadores estamos creando nuestro propio. ¿Por qué? Porque digamos ChatGPT desarrolla una inteligencia a tal nivel de que tú le puedes pedir de que te cree un programa. Entonces básicamente yo creé la herramienta que me está reemplazando a mí. Hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso. Obviamente sí podemos llegar al punto en el que somos reemplazables. Todos. Pero va en cada persona en la forma en la que se va adaptando, porque obviamente digamos el lenguaje o el desarrollo de software no es lo mismo hace nada más 5 años a como es hoy en día y no va a ser igual a como va a ser dentro de 5 años. Entonces si yo me quedo como está la programación hoy en día, pues seguramente voy a ser sustituido por un tipo de aplicación como este. Entonces la idea es de que la programación sí tiene mucho futuro, sí tiene mucho campo, pero nunca nos quedemos quietos y nunca creamos de que con lo que sabemos, con lo que aprendimos, ya estamos bien, porque tú sabes de que la tecnología todos los días va avanzando y si yo me quedo quieto, simplemente voy a llegar al punto en el que 2 años soy obsoleto. En Obsoleto. 2 años ya. Y eso no aplica solamente para la programación, eso aplica para todo. Para el resto. Si usted es un pintor, actualícese las técnicas nuevas, los Sí. nuevos tipos de pintura, los nuevos tipos de todo. Si usted se queda, se queda, Sí, se queda. total. Él Te me voy iba a refutar, te algo. voy a refutar. No importa. Ha llegado el momento de refutarte y de continuar. O sea, mira, pone cuidado cómo va a conectar no. así mágicamente. Porque Yo no voy a pelear. Andrés va en una parte en que dijo, listo, yo ya quería renunciar y la gente debe estar diciendo, bueno, ¿y en qué momento? ¿Cómo cambió? ¿Cómo fue que ahora está contento y ahora es el programador de uno de los bancos más importantes, de los De bancos Colombia. de Colombia más importantes? ¿En qué momento pasó eso? Y allá, voy a ver si la logro conectar. Yo te quiero refutar, porque tú acabas de decir, el emprender no es para todo el mundo, pero según lo que acabas de decir y como lo estaba pintando Andrés, el emprender es crear un negocio, ¿sí? O sea, y hago así es porque es ese cuadriculado, esa vieja escuela. Cuando uno habla de un emprendimiento, uno habla de voy a mirar un local
Y en este local voy a crear una imprenta, una panadería, un restaurante, una heladería, una cafetería, un desayunadero, un salón de once, ¿sí? Pero es que hay otro tipo de emprendimiento. Hay otro tipo de emprendimiento como el que tú tienes, porque lo hablamos en la previa, Andrés. Y, por ejemplo, yo en este momento, yo tengo un emprendimiento. ¿Cuál es mi negocio? Yo mismo. Yo soy mi negocio. ¿Cómo así? Mi negocio son mis conocimientos, mis talentos, mis aptitudes, y yo salgo al mundo a ofrecerlos. Es exactamente lo mismo que tener un emprendimiento cuando hablamos de emprendimiento, esa tienda tradicional. Entonces, ojo, no es que el emprendimiento no sea para todo el mundo. Lo que pasa es que tal vez su emprendimiento no es buscar el local, llenarlo de implementos. Tal vez su emprendimiento es usted. ¿Y qué tal que su emprendimiento es un créate? ¿Y qué tal que su emprendimiento sea ayudar a emprendedores a emprender? Sí, correcto. Y eso es un emprendimiento. Es un créate. Entonces, ahora sí, Andrés, para conectarlo. La salvo bien. Sí, la salvo bien. La saqué. Entonces, Andrés, precisamente llevándolo a eso, si tu emprendimiento no era tener un negocio, que en este momento, yo siempre he dicho, ¿no? Hay personas que tienen facilidades distintas a otras y está muy bien. Si usted, su familia le pudo dar mucho para que usted arranque, está genial. Yo me acuerdo que había una tradición en muchas épocas que era, mi hijo, yo le doy la universidad a su apartamento y de ahí para adelante usted. Hay gente que ni siquiera ni la universidad ni el apartamento, y está bien, no está mal que a uno se los den o que uno lo pueda y otros no. Tú tuviste la oportunidad del negocio y tú dijiste, esto no es lo mío, mis papás me motivaron, me sacaron adelante, estudiaste algo que te apasionó, te interesó, fuiste bueno y llegaste a desarrollarlo y ¡prum! Desbaratado todo, porque eras un crack en algo y llegaste a desarrollarte en algo que no sabías nada. ¿En qué momento pasa de ser eso que tú no la lograbas a ser hoy en día que tú dices, no, mi trabajo es genial, ta? Bueno, digamos ahí retrocediendo un poquito, digamos como que mencionabas de que llegó el punto en el que mis papás me apoyaban, por decir, pero cuando yo inicié la programación, tengo que contar que, digamos, a mí me han expulsado de la UPTC, entonces obviamente yo no tuve... Te balancearon. Me balancearon. Sí, era muy excelente y estaba en otro nivel. Entonces, obviamente mis papás no me querían apoyar. Básicamente no me querían casi ni con ellos porque yo era, digamos, como la decepción de la familia. Yo era... La oveja negra. Exacto, totalmente. Entonces, sí, ahí fue, digamos, básicamente como motivación personal y algunas personas que aún seguían, digamos, creyendo en mí. Mis papás llegaron a creer en, digamos, como a confiar en mí cuando ya empezaron, digamos, como a dar resultados, dijeron, sí, tal vez no es tan malo como pensábamos, tal vez sí es bueno para algo. Ok. Y bueno, cuando ya, digamos, inicia a cambiar un poco la cosa fue gracias a una compañera de trabajo, muy dura ella en el trabajo, tenía muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y entonces ella empieza como tal, digamos, a darme como unas tutorías. Yo me le senté en el puesto al lado de ella y ella empezó, digamos, a explicarme. Tenía, digamos, una forma un poco ruda de aprender, como que yo le explico y si usted no aprende, allá usted verá. Entonces, sí. ¿qué hace sin uno? Pedagogía. Entonces, si yo no le ponía atención a ella, si yo me distraía, pues no había nadie más que me explicara. Entonces, obviamente tenía que concentrarme, valorar muchísimo el tiempo de ella y empecé, digamos, como a entender las cosas y empecé a decir, ve, esto, digamos, del sistema financiero no es tan malo, es chévere, es, digamos, como entenderlo y ya, es empezar, digamos, a creer de que uno sí es capaz, que sí es que se logra. Jefe, si nos está viendo, sí es chévere el sistema financiero. Que decía, no, yo odiaba eso, ahora lo amo. No, y ojo, los grandes empresarios, eso lo hablamos en algún punto. Uno cuando, es que eso se llama la inteligencia financiera, cuando uno no tiene inteligencia financiera, y acá me estoy saliendo un poquitico y ya me devuelvo, pero cuando uno no tiene inteligencia financiera, siempre cuando uno le nombra a alguien una tarjeta de crédito, ¿qué es lo primero que dice? No, eso es un veneno, usted, la peor decisión que usted puede tomar en la vida es tener una tarjeta de crédito, pero si usted le pregunta a un empresario, en el mundo de los negocios, los Torre Negra, apalancamientos, Torre Negra, Donald Trump, empresarios, Jean-Claude Besudo, el dueño de Aviatur, cualquier persona que sea un empresario le va a decir, Felipe González, yo para qué voy a trabajar, gracias, yo para qué voy a trabajar con mi dinero cuando le puedo trabajar el dinero al banco. O sea, yo no, para qué voy a poner en juego mi dinero cuando puedo jugar con el dinero del banco, si soy inteligente.
Ah, pero es que si lo pierde, queda embaladísimo. Pero es que ¿quién dijo que lo voy a perder? Porque si yo voy a coger el dinero de una entidad o de otro, de un tercero, no, yo no le llamemos una persona, un tercero. A un fondo. Igual, un tercero. Pero si voy a coger el dinero de otro para jugar con ese dinero, yo tengo que estar muy seguro de lo que voy Sí, a hacer. exacto. Y vuelvo y repito. Son riesgos calculados. Tal cual, y los Son grandes riesgos empresarios dicen calculados. es que no tiene sentido, o sea, los grandes empresarios tienen tarjetas de crédito por la negra, el típico mito, Sí. la tarjeta de crédito negra, la de Batman, la que Batman saca y hace ching, Ok, ching. casi digo el nombre. No, ojo, esa. Esa, Hay tarjetas claro. de crédito que tienen, de hecho hay gente que llega a cierto punto que tiene tarjetas de crédito con cupo ilimitado. Sí, exacto. Lo que tú quieras. Obviamente para llegar allá se necesita mucho, pero ¿y por qué existe gente que tiene todo el dinero del mundo y aún así se Siguen mete en usando créditos? Es porque es más inteligente eso. Entonces, ojo, déjese eso. Mire, en el campo yo estudié zootecnia y en el campo me encontré con una tradición, y eso son tradiciones, y eso son ataduras de tradición, y es que en el campo queman la tierra. Hay muchos campesinos que les encanta bolearle combustible a la tierra y Sí. prenderle fuego. Ellos dicen que es que la ceniza, que no sé qué, pero hoy en día los estudios demuestran que lo que usted está haciendo es matando la tierra, la está quemando. Queme una persona a ver si queda viva, queme un ser vivo a ver si sigue vivo. Lo está matando, la tierra está viva. Pero como mi papá lo hacía así, y mi abuelo lo hacía así, y el papá del papá de mi papá, entonces esas tradiciones, estudie, investigue. Siempre hemos dicho nosotros, lo invitamos siempre a investigue un poquito. Si a usted le han dicho toda la vida que los créditos son malos, ¿por qué los grandes empresarios trabajan con el dinero de los bancos? No, y para los empresarios son apalancamientos. Total, Son sí, apalancamientos. Total. Entonces, Andrés, tú estabas diciendo, listo, tuviste una persona que nosotros le llamamos ángeles, ayudadores, es la bendición que llega y te dice, le voy a explicar, pero le explico una vez. Y cómo si fue? lo entiendes bien y si no. Se quedó, ya claramente te fue bien porque estás ahí. Sí, pues digamos de que al principio fue complicado porque también tenía que yo no le tenía mucha confianza a ella. Entonces, siempre fue un poco de, digamos, de lo que ella intentaba explicarme, intentar coger boronitas, por decirlo así, porque obviamente, digamos, a mí me dan una capacitación de 1 hora donde todo el tiempo me están hablando, yo no voy a quedar súper experto en el tema, entonces yo tenía que coger esas boronitas, intentarlas organizar en mi cabeza, coja el cuaderno y empieza a echar apuntes, intente, digamos, como conectar todo lo que ella me había dado. Ya luego cuando uno empieza a adquirir la lógica del negocio, se le empiezan a facilitar muchas cosas, porque yo no entendía la lógica del negocio, yo no entendía cómo funcionaba un crédito, yo no entendía cómo se le decía un crédito, yo no entendía cómo se le decían muchísimas cosas, muchísima terminología. Entonces cuando digamos uno empieza a aprender esa lógica, ya le empieza a facilitar, digamos, ya cuando le hablan de ese tema, de esa terminología, pues uno ya la aprende muchísimo más fácil. Llegó un punto en el de que yo sentía que yo quería algo más. En la empresa me estaba yendo muy bien, pero yo quería algo más. Y llegó, yo dije, no, yo me tengo que salir de acá. Digamos de que en Tunja no hay muchas empresas del sector financiero. La mayoría, digamos, está en Medellín, que es como el valle, El Y es que es la del, casa de los bancos. del Oye, desarrollo de muchas cosas. software. Y llegó un punto curioso, digamos, de que mejor dicho, me tocó hacer algo que yo nunca había hecho, y es de que me llamaron de un trabajo. Yo me presenté a un trabajo donde decía, tiene que saber tal lenguaje, tiene que tener tanta experiencia, tiene que tener tal conocimiento. Y yo por ahí sé el 10%. Ok. Pero entonces yo dije, Me presento. Yo lo sé sí, todo. Sí, no, yo me presenté, envié mi hoja de vida, mejor dicho, cuadré mi hoja de vida, súper experto en el tema. Cuando me llaman y dicen, bueno, usted tiene conocimiento en tal lenguaje, yo no sabía, yo nunca lo había trabajado. Yo sí, yo tengo conocimiento, tengo experiencia y eso es lo que hago día a día. Ah, perfecto. ¿Y conoce tal metodología? Sí, en la empresa la trabajamos. Nunca la había No sabía visto. qué era. No sabía, o sea, yo me fui a ciegas básicamente y entré a la empresa básicamente como diciendo algunas mentiras porque yo no tenía conocimiento Ok, de eso no te va a afectar hoy en día en lo que estás haciendo. No, porque ya tienes su no posición. porque digamos de que en la entrevista mentí en ciertas cosas, pero cuando yo inicié a trabajar tenía algunos compañeros y yo fui sincero con ellos. Yo les dije, yo estoy aquí, ¿qué quieren que haga?
pero yo no sé nada. Otra vez. Sí, Otra vez, yo no ok. sé nada de este lenguaje porque, digamos, lo que veía en la empresa en la que estaba en Tunja era un poco anterior a lo que se maneja hoy en día. Ok. Eran, digamos, dos niveles de lenguajes. Entonces, el de la empresa nueva yo no lo conocía, no sabía cómo se manejaba. Entonces, yo el primer día fui sincero con ellos y le dije, la verdad, yo no sé nada. Yo creo que de verdad lo que decían, hay ángeles, hay esas personas que, Ayudadores. y entonces yo conocí a una persona que es de Venezuela y una persona que es de la costa. Y fue muy bonito porque me dijeron, tranquilo, no se preocupe. Acá le vamos a explicar y usted va a aprender todo lo que necesita. Y recuerdo muy bien a esa persona de Venezuela. Él ya era, digamos, un poco mayor. Él ya tenía un poco más de 50 años. Y me decía, tranquilo Andrés, yo sé que hoy le estoy explicando, pero yo sé que dentro de un año usted es el que me va a estar capacitando a mí. Uf, Qué bonito. uf, Fue muy muy, fuerte. muy, muy bonito y digamos de que empieza uno como a llenarse, a decir de que tal vez sí puede. El primer mes, digamos, fue un poquito complejo, no conocía, pero ellos me capacitaban, me decía esto se hace así, esto se hace así, usted lo puede hacer. A mí me gusta esta manera, usted verá si lo hace de esa manera y empecé a aprender, entonces empecé a desarrollar, digamos, las habilidades súper fácil. Igual lo que mencioné al principio, ya tenía la lógica de la programación, entonces era aprender como ese lenguaje y la forma en la que se trabaja en el banco, entonces ya empecé a, digamos, a estar más estable ahí y ya yo creo que en el que uno se da cuenta que sí es capaz de algo, de que sí soy bueno en algo, mejor le empieza a ir porque de verdad uno empieza Se la cree. se Cuando la cree, ya uno Se exacto. se la la cree, cree. se la cree. Andrés, perdón, yo quiero hacer una pregunta. Oye, de hecho este programa creo que he hablado demasiado, pero yo te quiero hacer una pregunta, Andrés. Afuera hice un ejemplo, pero va a ser diferente. Andrés, hay personas que dicen como, hay una frase, no voy a decir refrán, para que no me la monten. Hay una frase cuando la gente dice, yo no sirvo para eso. ¿Tú crees que cualquier persona, ya hoy en día donde estás en un punto de desarrollo y por todas las experiencias que has tenido, que cualquier persona realmente, si se lo propone y se lo cree, puede aprender un lenguaje de programación, puede lograr lo que quiera? O sea, Sí, realmente la base es creérselo, sí, es básicamente sí. créate. Algunas personas, digamos, asocian la programación con la matemática. Entonces, digamos, hace poco yo hablaba con una Con los persona números binarios y eso. que quería estudiar programación. Me decía, pero es que yo soy mala en matemática. Yo le decía, no se Yo necesita también. matemática, se necesita lógica. Porque yo le ponía ejemplos. En mis programas financieros lo que yo hago son sumas, restas y multiplicaciones. Yo no calculo raíces cuadradas, yo no saco potencias, Derivadas, nada nada, de eso. integral. Yo no manejo nada de eso. Entonces es básicamente como que si hay alguien que quiere iniciar en la programación, entre y investigue un poco. Hay muchísimas ramas. Uno puede ser desarrollador web, De software. puede ser desarrollador de aplicaciones móviles, puede, digamos, combinar las dos cosas. Puedo ser administrador de base de datos, que digamos también es otra profesión que va de la mano de la programación, pero como tal no se programa. Puedo ser trabajar en base de datos. Hay muchísimas ramas de la programación en la que si una persona quiere se puede enfocar. Entonces yo creo que básicamente cualquier persona que se lo proponga, cualquier persona puede aprender a programar. Uy, muy bueno. Yo acá quiero decirles que yo quiero hacer un capítulo especial, muy random, muy salido de esto, de sentarnos algún día a hablar de inteligencia artificial y porque es un tema, Es un temazo. es Yo la uso a diario. Yo No, utilizo la y inteligencia yo, artificial yo a me he diario y es que leído, ya es... Sí, yo me leí un par de libros que yo, la primera vez que me leí, que uno de esos, del Economist, Ok. que uno lo tienes tú, de esa saga de libros que tengo, que hay uno, que es El Rosado, que habla sobre inteligencia artificial. Esa serie de libros salió hace unos 10 años más o menos. La primera vez que leí el libro, que decía, lo último, el libro habla como de las 5 etapas de lo que va a ser la tecnología. La última parte del libro habla sobre la inteligencia artificial. Y no va a tener ese tema de conversación acá porque lo quiero para un capítulo random de hablar de eso, No, hay que hacerlo. porque es muy fuerte decir, parce, no sé si hasta la medicina también se la pueda comer ahí. No ahorita, tal vez en 10 años, tal vez en 15, tal vez en 20. ¿Y a dónde va el ser humano? Pero esto ya es un planteamiento más filosófico. Ya que estamos hablando de consejos, ahora sí me aterrizo. Ya que estamos hablando de consejos, vamos a la primera dinámica del podcast.
Sí, total. ¿Sí? Sí. Entonces, Andrés, no... Tú me A nivel hagas- profesional. Hágala a nivel profesional porque no hemos hecho el tema de cómo iniciar, cómo meterse. Ah, ok, Entonces, ok. hágala a nivel profesional. No sé si has visto el completo el podcast, tú dijiste que sí, vamos a probarte. Una de las primeras... Mentí otra vez. Mentí para llegar al podcast. Sí, La verdad, estoy todo lo que mintiendo. estoy diciendo es mentira. Yo no soy desarrollador Sí. de software. Ay, tiene, no, o sea, vamos a ponernos serios. Póngase serio, a ver, Vamos a ponernos, hágale, vamos a hágale. ponernos serios. Entonces, a nivel profesional, ¿cuál es el consejo que a ti no te dieron? A nivel profesional de todo lo que estás haciendo, ¿cuál es ese consejo que a ti no te dieron? A nivel profesional, Si yo quiero ser desarrollador, tú ¿Qué es hoy en día, tu ¿cuál fue el consejo? consejo que a ti no El te tuyo, dieron? el Que tú me propio. lo vas a dar a mí si yo quiero ser desarrollador. yo creo que el gusto es que la mayoría de personas y la principal cantidad de consejos es, digamos, a ti te dicen, estudie Python porque hay muchísima oferta en Python, pero digamos a ti nunca te dicen qué te gusta hacer en la vida, digamos, qué tipo de programador quieres ser, porque lo que te digo, hay miles De ramas, de de aristas. ramas de programación. Entonces, a mí nunca me dijeron como que buscara lo que me hacía feliz como tal. O sea, las personas hoy en día te llevan más por el lado del dinero, por el lado de la oferta laboral, que por en sí por el gusto. Entonces, si hoy en día a mí una persona me dice, venga, quiero iniciar en la programación, quiero aprender, yo le digo, pues primero entre, mire lo que es la programación, mire las ramas y mire si de verdad a usted le apasiona eso. Si usted quiere dedicarse todos los días de su vida a eso, hágalo. Si no le gusta, no lo haga por la plata, porque nunca, No va a nunca, ser feliz. nunca va a ser feliz y nunca va a lograr evolucionar porque nunca se va a llegar a proyectar algo más de lo que ya es, sino ya va a decir, ya logré lo que quería, que era conseguir un trabajo, tener un salario estable, ya estoy bien. Mientras que cuando uno lo apasiona, uno quiere absorber todo lo que yo quiero aprender eso, uy, eso está muy chévere, a mí me gusta, me encanta. Entonces, el gusto lo lleva a uno a seguir, a querer más, a querer aprender más. Entonces, más que todo, el que a la persona le gusta. Descubra qué rama lo apasiona Sí, y si exacto. realmente lo apasiona, ¿verdad? Sí, exacto. Andrés, después de pasar por todas esas situaciones duras, locas, porque realmente se me hace Sí, muy curioso. difícil uno estar en esa... Yo no sé nada. Porque, No, y más allá, encontrar tu vocación porque no preguntaste de qué se trataba el curso en el Claro. que te inscribiste. Eso es Por no saber. loquísimo. Después de haber pasado por todas esas situaciones, Andrés, sí o no, al verte se me va el término, pero al verte en esa situación, en esa situación abrumante, en esa situación de estoy perdido, de yo qué hice, yo qué me De metí, ansiedad. y no una ni dos, sino ya vamos 3 veces que la hemos mencionado y tal vez todas las que nos faltan, ansiedad, estrés, depresión, etcétera, sí o no, vale la pena decir lo que tú dijiste, sí, sigo adelante, a hoy en día, a lo que hoy es en día, Andrés, valió la pena de verdad decirle, me le paro a los problemas, me le paro a la situación, me le paro y la logro. Sí, claro, vale total la pena. Digamos que son cosas muy bonitas del punto en el que está hoy y digamos compararse a como estaba antes. Entonces vale totalmente la pena porque estaba digamos uno luchando por sus sueños. Es una digamos como que una satisfacción personal poder lograr sus objetivos. Entonces sí vale la pena levantarse porque digamos ahorita mencionaban digamos de que habían diferentes tipos de emprendimientos. Entonces, por decirlo así, mi emprendimiento es como si yo fuera un negocio. Entonces, digamos, yo tengo mi negocio con 3 mesas. Ahora quiero tener 5. Entonces, en vez de que sean mesas, como yo soy mi propio negocio, entonces hoy tengo 3 lenguajes de programación en mi cabeza. Ahora le voy a agregar 2. Para con eso, entonces, ahora va a tener más ofertas de trabajo. Voy a poder generar mejores ingresos. Pero digamos de que todo va con la motivación personal, con el gusto, vuelvo y lo digo. Sí, que te Pero apasione. sí vale totalmente la pena, para mí ha valido la pena levantarme Cada porque digamos, segundo. Vale. que digamos de que te genera una satisfacción personal, lo que te digo, compararte a como estabas hace unos años y verte hoy de que sí lo lograste, que sí pudiste, que a pesar de que fue complicado, de que fue muy duro, de que tal vez habían personas que no creían en ti,
sí, sí se puede lograr. Y si digamos lo pude lograr yo, que no tenía conocimiento absoluto, que ni siquiera sabía que iba a estudiar programación, lo puede hacer cualquier persona que por lo menos ya sabe a qué es lo que se va a inscribir. Que lo apasiona, sí, dónde claro. se dirige. Uf. Bo. Gracias Andrés. Bueno, qué bonita historia. Qué chistosa también, qué pena que te lo diga, pero sí es muy cómico Muy curiosa, la manera en cómo... muy loco. Y la vida es así, si lo se ponen a pensar a veces no es tanto el dolor, no es tanto... Parce, la vida es una divina comedia, es Tal muy, cual. muy una divina comedia. Es que todo puede pasar y nada puede pasar y todo puede pasar. Eso Sí, es de, exacto. creo que, acá me puedo equivocar, pero creo que es de Martin Buber que dice que todo lo malo que pueda pasar, pasa, Pasa. pero también todo lo bueno que pueda pasar, Eso pasa. es de Darwin. Eso Sí, es sí, Darwin. bueno, está bien. Eso es de Darwin. Darwin dice que todo lo que pueda pasar malo, pasa. Ahí vamos a corregir. Sí. Igual ya saben, nosotros somos así. Andrés, ya para ir, ya casi vamos llegando al término del Te programa. dijimos, ya estamos llegando al final. Bueno, esto yo no me lo esperaba porque, a ver, yo de programación, lo que tú decías, yo entendía era más una cuestión de números binarios y ya me metía era más como en la película Matrix. Literalmente para mí la programación ha sido así. Ceros y unos. Ceros Sí. y unos, claro, porque es que, bueno, yo también estudié algo de eso y para mí me metieron ese cuento. Ahora sí, claro, la gente que está allá afuera deberían estudiarlo y no solamente porque sea la carrera del futuro, sino porque así como los papás y los tíos le dicen a uno y los primos que ya son exitosos, que están afuera, te dicen hay que aprender inglés y hay que aprender Excel. Yo les voy a agregar algo, hay que aprender inglés, Excel y programar. Algo. Es Sí, muy total. necesario, Sí. por lo menos entenderlo, por lo Sí, menos exacto. entenderlo. Bueno, ya para ir terminando, Andrés, ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue para Andrés? Precisamente mencionaste ahorita el inglés. Hay que potenciarse en el inglés porque, pues, digamos, Colombia está en un nivel bueno del desarrollo de software, no se puede decir que está malo, pero pues obviamente las oportunidades también están afuera. Entonces las oportunidades están ahí esperando, yo tengo que salir a buscarlas. Pero digamos, con mi solo lenguaje nativo no lo voy a aprender No, con el no, español. Entonces, aprender inglés. Siempre me ha llamado la atención de la empresa. Entonces yo sé que digamos algunas capacidades, conocimientos que adquirí digamos de cuando trabajaba en la panadería, de mis papás, de la empresa como tal, siempre me ha gustado y me ha llamado la atención de la empresa. Entonces en el futuro obviamente me proyecto viendo la programación. Yo ya no me imagino haciendo otra cosa que no sea programación, pero trabajando también en un proyecto personal. Emprendiendo. Sí, exacto. Emprendiendo con Tremendo. esto. Emprendiendo nuevamente. Ojalá sea así, ojalá sea Va así. para allá. Va para allá y Andrés, precisamente ya que lo dices, ha llegado esa hora chévere, esa hora de las promociones. Entonces, Andrés, si alguien está escuchándote y dice, oiga, yo necesito un programador, oiga, O mi tengo esta empresa idea de necesita, empresa. o tengo esta idea, quisiera una asesoría de un programador. ¿Cómo se pueden contactar contigo, Andrés? Por el Instagram, yo estoy en Instagram como Andrés Anzoátegui. Es un poquito complicado mi Lo apellido. vamos a poner, pero Ahí, igual descríbelo, por ahí favor. abajo va a quedar, es Andrés Anzoategui. Tiene Anzoátegui. todas las vocales Sí, en el apellido, tiene literal. todas las vocales. Tiene todas las vocales en el apellido, sí. Ahí lo vamos a poner para facilitar la cosa. Son- Ahí se pueden comunicar contigo. Sí, son privilegios que poquito nos Sí, nos sí, Todas podemos las dar. vocales. vocales en el Tengo un apellido. diptongo, hiato y triptongo. Bueno, usted promocionenos hoy. Bueno, entonces es nuestro turno, damas y caballeros, nuestros queridos audiovisuales. Si ustedes no nos siguen, síganos. Si usted está viendo un corto, síganos. Si quiere ver historias de emprendimiento, síganos. Si quiere aprender a crear empresa en Colombia y en cualquier parte del mundo, síganos. ¿Cómo nos puede seguir? Fácil. Créate, guión al bajo. piso, podcast. Créate, guión al piso, podcast. En todas las plataformas. Todas, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Creo que no se me pasa ninguna. No. ¿No? Créate, guión al piso, Spotify. podcast. Spotify. Créate, el logo tiene tilde, claramente porque es un carácter especial. No podemos utilizarlo en los nombres de usuario. Entonces, créate sin tilde, guión al piso, podcast. Si usted tiene una empresa, si usted ha creado un negocio y dice,
yo tengo que ir a contar mi historia, porque si nos reímos con la historia de Andrés, si disfrutamos con la historia de Andrés y si aprendimos con la historia de Andrés y usted dice, con la mía vamos a aprender, escríbanos. Escríbanos. Por cualquiera de las redes. Porque además Andrés llegó así, él nos escribió y Sí. nos dijo, yo quiero contar mi historia. Yo, bueno, venga, Sí, venga. acá está. Y mire, esto es lo más bacano de lo que estamos haciendo para nosotros. Acá te voy a meter ahí, pero para nosotros es una experiencia muy, muy, muy bacana en las historias que llegan acá, porque fuera de la gente que se está sentando al frente de nosotros y nos cuentan sus historias, realmente acá los primeros que están aprendiendo, que se están creando a sí Total. mismos, somos nosotros dos. Y es el mensaje que le estamos llevando a la gente, así como nosotros sabemos que, aunque me refutaron hoy, que es lo bonito de esto, sabemos que el crearse, el créate, empieza por uno mismo y cuando tú logras creer en uno mismo, pararse por uno mismo, hacer cosas que uno a veces no sabe se si siente por capaz. miedo Sí. es capaz o simplemente por desconocimiento es capaz. Llega y la vida te dice sí puedes, pero para ser grande, dijo Natalia, para llegar al sol hay que apuntar a las nubes. Algo así, sí. Algo así, somos malos con los refranes. Sí, total. Es y con las eso. referencias. Y con las referencias y con muchas cosas. Hay algo que siempre que hemos dicho en un par de capítulos y yo lo quiero repetir en este momento, Andrés, y lo hablamos contigo afuera, y ya para terminar, es la historia no es la misma para todos. Así de sencillo. Hay quienes logran el éxito a los 11 años, hay quienes lo logran a los 15, hay quienes llegan al éxito a los 60, pero lo importante es precisamente creer en uno mismo, en sus aptitudes, en sus talentos, en sus cualidades. Buscarlos y desarrollarlos. Aprenda cuál es su pasión, que si usted se dedica a lo que lo apasiona, no va a trabajar ni un solo día de la vida. Sí, eso es muy cierto. Y no es que no vaya a trabajar, porque va a tener que trabajar, pero Pero no va a trabajar. no es trabajo Va a cuando ser no un hace placer. las cosas Sí, con exacto. amor. No es trabajo cuando no hace las cosas con amor. Andrés, te decíamos afuera en la previa que tenemos dos tradiciones. Una de las tradiciones, como bien lo dijo mi co-host, mi querido co-host, es cuál fue ese consejo que no te dieron, que ya la quemamos. Y la segunda tradición que tenemos en este programa es que nosotros, en este preciso momento, le damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Gracias por los mensajes, capítulo 8. por el apoyo. Los mensajes, qué por el bonito. apoyo. Qué bonito. Repetimos, si tiene usted una historia, venga, escríbanos. Acá se puede sentar usted. Por ahora estamos en la ciudad de Tunja. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Sí, Entonces, porque también creemos en nosotros también mismos. creemos. Y es De eso se trata. actitud. Entonces, Andrés, la segunda tradición es que en este momento nosotros le decimos a la gente, síganos en nuestras redes sociales, nos vemos en el próximo episodio, ya saben, Gracias, domingos, gracias. 5 de la tarde, estrenamos capítulo, mil y mil gracias. Andrés, nosotros ya cerramos y la segunda tradición es que nosotros ya nos despedimos, pero el programa lo cierras tú, Ah, listo. así, a quemarropa. Bueno, entonces pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Como decían, si hay alguien que tenga una historia, que sienta que tal vez puede contar, puede apoyar, puede aportar algo a las personas que nos están viendo, pues escríbanles. Es la verdad una experiencia muy bonita, es enriquecedora personalmente porque tú estás sentado acá y en este momento estás contando, pero también estás retrocediendo y recordando cosas bonitas, cosas complicadas, y te estás proyectando, porque cuando te hacen preguntas tú estás pensando en futuro también. Entonces no se queden con las ganas de venir acá. Muy chévere, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Andrés, Bueno, bien, ¡wow! bien, bien, bien. Nos vemos.